Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje 3, el único evangelio. Lectura bíblica, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 hasta 12. Vamos para el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, el cual no hay que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Pablo, él predicó el evangelio en Iconio, en Listra y Derbe, entre los años 47 y 50, como dije, en su primer viaje. Después de la reunión de Hechos 15, Pablo volvió a visitar a esas iglesias y los Gálatas manifestaron un gran aprecio, un gran amor por Pablo y por su ministerio. Pero, sin embargo, después de su partida, algunos maestros judaizantes se entremetieron en medio de ellos con un poder muy grande para convencerlos, y ellos fueron rápidamente persuadidos y pasaron a ser influenciados por estos falsos maestros y comenzaron a tener una opinión de despreciar al apóstol y también a su ministerio. Esa obra del enemigo de Dios es justamente para parar la acción de la palabra de Dios. Y estos falsos maestros trabajaron y se esmeraron en desviarlos de la verdad del evangelio. Estoy enfatizando ese término y van a ver más adelante. La verdad del evangelio. Ellos se esmeraron para desviar a los Gálatas de la verdad del evangelio. Introdujeron la necesidad de asociar la fe con observancias de la ley de Moisés. Ellos afirmaban que Pablo era muy inferior a los apóstoles de Jerusalén, que Pablo no merecía el mismo respeto como los demás apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Jacobo, Juan. Ellos usaban el respeto y los hechos de esos apóstoles de Jerusalén para trabajar en medio de los gentiles. Entonces Pablo tuvo que escribir, ahí va a entender usted el motivo que Pablo tuvo al escribir el capítulo 2 de Gálatas, versículo 6 en adelante. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues aquel que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, él mencionó a Jacobo, Cefas y Juan, justamente porque los judaizantes intentaban despreciarlo a Pablo y también a su ministerio, diciendo que él era un apóstol inferior y que ellos deberían oír antes a los de Jerusalén que a Pablo. Ahí Pablo expresa entonces la preocupación de los Gálatas de haber pasado tan deprisa en poco tiempo que Pablo estuvo en medio de ellos. Cuando llega en Corinto, algún tiempo después, percibe el daño que fue causado por medio de esos judaizantes. Por eso él dijo, por eso él dice, maravillado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Hermano, usted ve por un lado, tenemos a la gracia, tenemos la gracia de Cristo, y por otro lado, tenemos otro evangelio. ¿Qué significa otro evangelio? Yo voy a usar las palabras del propio Pedro en Hechos 15 para mostrarles qué es ese otro evangelio. Hechos 15, Pedro comenzó a hablar la palabra y dice así, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No sé si perciben aquí define bien qué es la gracia de Cristo y qué es el otro evangelio. La gracia de Cristo es que nosotros somos todos salvos por la fe. Eso es gracia, es de gracia. No tuvimos que hacer nada. No tuvimos que pagar una penitencia, ni pagar ningún sacrificio, ninguna obra de la ley, para que nosotros fuésemos salvos. Fuimos justificados solamente por la gracia de Cristo, somos justificados a través de la fe y fuimos salvos por la gracia de Cristo. Eso es gracia. Pero es el otro evangelio. El otro evangelio es lo que está en el versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo? Los discípulos que recibieron una gracia de Cristo, la salvación por la fe, ¿por qué ustedes están poniendo otra carga? Ustedes están poniendo un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué es yugo? ¿Quién sabe lo que es un yugo? Un yugo es una madera. Ustedes conocen esa madera que se pone sobre el animal de carga para poder cargar una carga.
El otro evangelio es imponer sobre los cristianos gentiles que habían recibido la salvación simplemente por la fe en Cristo. Ellos ganaron la gracia de Cristo. Creyendo en Jesús fueron salvos. Y ahora los judaizantes quieren poner un yugo sobre ellos. Quieren poner una carga para que ellos lleven esa carga que ni los padres de los judíos pudieron soportar, ni ellos soportaron. Y ahora quieren poner esa carga sobre los gentiles. Por tanto, hermanos, eso es el significado de otro evangelio. Por eso Pablo dice, me estoy maravillado que tan rápido pasaron la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿A ustedes les gusta ponerse debajo de ese yugo, debajo de esa carga? Porque el apóstol mostró en Gálatas 2, versículo 15, 2:15, él dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ya Pablo asevera de manera muy firme que nadie es justificado por hacer algo para cumplir la ley, para atender las exigencias de la ley. No, nadie es justificado. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nosotros somos justificados simplemente mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué ustedes quieren poner otro yugo, otra carga que Cristo no nos dio? Esa era la preocupación de Pablo. Es muy interesante que allá, cuando Pablo estuvo en su primer viaje, cuando llegó a Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, él tenía una palabra muy clara sobre eso. Podemos aprovechar a leer Hechos capítulo 13. Él llegó a Antioquía de Apisidia y él dijo lo siguiente: oh Señor Jesús, es muy largo, pero vale la pena entremos en eso. Aquí dice así, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Y esa palabra es palabra de salvación. El Evangelio de Cristo es una palabra para nuestra salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritos, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mataron a Jesús por falta del verdadero conocimiento de la Biblia. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres,
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Hermanos, la salvación fueron promesas santas y fieles que Dios hizo a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, y ese Jesús que por su muerte y resurrección nos trajo salvación, aquel a que Dios levantó no vio corrupción. Versículos 30 y 37. Más 37. Más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. 38. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. Hermanos, la salvación en primer lugar, la salvación nos trae un alivio en la deuda de los pecados. La salvación nos trae el perdón de pecados. Eso es lo primero que la salvación trae. Solo que enseguida, ¿qué nos trae la salvación? Aquí dice, versículo 39. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados? No termina aquí. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, hermanos, salvación por la fe en Cristo no solo nos trae el perdón de los pecados cometidos, porque todo lo que nosotros cometemos no va a quedar impune. Los pecados necesitan ser perdonados. Gracias a Dios que por la fe en Cristo nuestros pecados fueron perdonados. Pero no solo eso, aún por medio de Cristo y por medio de aquel que cree en Cristo, Él es justificado de todas las cosas que los judíos no pudiesen ser justificados a través de la ley de Moisés. Por lo tanto, hermanos, la ley de Moisés no tiene poder de justificar a usted. Solo la obra de salvación de Cristo tiene el poder de justificarlo a usted por medio de la fe. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Quiere decir, hermanos, ese evangelio es un evangelio de Cristo, es un evangelio que si usted entiende y tiene revelación, usted diría, wow, esta es la obra que Dios hizo, que nadie creería si alguien me cuenta, si usted no tuviera revelación. Y de hecho, hermano, nosotros ganamos un gran premio. Cuando usted creyó en Jesús, simplemente por la fe, usted creyó en Jesús y usted obtuvo ¿qué? Perdón de pecados. Y usted fue justificado por la fe. Y los judíos intentan ser justificados por la práctica de la ley, que nadie fue justificado por la práctica de la ley hasta el día de hoy. Aún los más ortodoxos, los más celosos, nadie pudo ser justificado por la ley. Pero gracias a Dios, y usted solamente por la fe,
sus pecados son perdonados. Señor te justificó simplemente por la gracia de Cristo. Oh Señor Jesús. Romanos capítulo 3, capítulo 8, versículo 3 nos da una buena noción de cómo la ley no consigue lidiar con nuestra vieja carne de pecado. Cuando Adán escogió comer del árbol que Dios le dijo que no comiese, esa desobediencia trajo para dentro del mundo el pecado. Y junto con el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Y nosotros nos tornamos pecadores y carnales. Nosotros hoy cargamos esa carne de pecado. Solo para los más jóvenes, los adolescentes, voy a explicar lo siguiente. Existe una diferencia entre los pecados que un pecador comete y la naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Aunque nosotros no querramos, terminamos pecando. Porque si dijésemos que no cometimos pecado, nosotros decimos que Dios es mentiroso. Porque nosotros caemos, somos hombres carnales, pecadores, porque por esa naturaleza del pecado habita en nosotros. Y nosotros en el día a día cometemos pecados. Y esos pecados cometidos necesitan del perdón de Dios. Y cuando creemos en Jesús, Dios perdona nuestros pecados. Y no solo eso, tenemos la naturaleza del pecado dentro de nosotros. Y eso, el perdón de pecados no resuelve. Nosotros necesitamos aún de qué? Para resolver el problema de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué necesitamos? Porque vamos a continuar pecando. Entonces, capítulo 8 de Romanos, versículo 3 nos muestra cómo la ley no tiene la capacidad, no tiene el poder para tratar con la carne pecaminosa. Aquí dice así, vamos a leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir, Dios se preocupa no solamente con el perdón de nuestros pecados que cometemos, para que nosotros tengamos una conciencia y paz con Dios, sino que Dios se preocupa con esta carne pecaminosa que tenemos por causa de la caída de Adán por su desobediencia. Y todos nosotros somos pecadores. Y entonces, si usted intenta cumplir la ley de Moisés para vencer la carne pecaminosa, la ley de Moisés, ella es impotente. Ella no tiene la mínima capacidad de tratar con su carne pecaminosa. Por eso, hermanos, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Entienden? Si los Gálatas volviesen a la práctica de la ley, Cristo había muerto en vano. ¿Por qué? Porque la ley no tiene poder, no tiene fuerza para liberarlo a usted de la carne de pecado. Entonces, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto es, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Él murió en la cruz, allí estaba colgada también la carne, la semejanza de carne de pecado. Y ahí en la cruz murió la carne de pecado y no solo, vamos a decir así, Cristo murió en la semejanza de carne de pecado, sino que en la cruz Él crucificó nuestra carne pecaminosa.
mi naturaleza pecaminosa, su naturaleza pecaminosa en la carne, Él ahí resolvió de una sola vez y por todas y dio fin a la carne. Y condenó Dios en la carne al pecado. El pecado aquí es la naturaleza pecaminosa. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, el evangelio que Pablo predicaba no era meramente ayudar a los hombres a hacer perfeccionarse en la carne. La ley no perfecciona la carne. La ley no consigue tratar con la carne. Por eso, lo que Pablo predicaba era la cruz. Era la cruz lo que va a resolver el problema de la carne. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, infelizmente el hombre busca y hacer predicaciones, sermones lindos, bonitas, llenas de sabiduría humana. Ahí está anulando la esencia del evangelio, porque la esencia del evangelio es la cruz de Cristo, es la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo, nosotros no tendríamos, solamente en la cruz de Cristo, los Gálatas, es que nuestro viejo yo, nuestra carne pecaminosa, se termina ahí en la cruz. Este es el evangelio. Por eso Pablo dice así, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra de Dios es locura a los judíos, pero es salvación para nosotros. Oh Señor Jesús. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso, hermano, no haga predicaciones llenas de sabiduría del mundo. No resuelve nada. Es la palabra de la cruz que resuelve. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Si usted permanece en su sabiduría, en su capacidad, en su lógica, en su razonamiento, usted no va a conocer la sabiduría de Dios. Usted no va a conocer el verdadero evangelio de Cristo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todos fuimos salvos por la locura de la predicación. No fue alguien que me enseñó para que yo me comporte bien según la ley de Moisés. No, yo fui salvo porque un día alguien me predicó la locura de la cruz y yo fui salvo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Delante de mí están las cosas locas del mundo, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Capítulo 2. Así que, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues yo no sé técnicas humanas de oratoria, de elocuencia, para emocionar a la audiencia, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el único que resuelve las cosas. Practicar la ley no resuelve nada, pero Jesús Cristo y este crucificado resuelve todo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, la palabra que viene de Dios siempre es una demostración del Espíritu y del poder. No es un lenguaje lindo de sabiduría humana, sino que es una palabra que tiene poder y que causa efecto, causa impacto, que hace arder el corazón. Claro, aquellos que creen, los que no creen, no causa ningún efecto. Por eso, esta es la esencia del Evangelio. Efesios, capítulo 1, 13, versículo 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Hermanos, el Evangelio que se nos es predicado, y lo que se nos es predicado es la palabra de verdad. No es lenguaje persuasivo, es sabiduría humana, no es elocuencia humana, ni capacidad de tratar de emocionar a la multitud. Es la palabra de la verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación. No necesita florear mucho la palabra de Dios, no mucha técnica de oratoria. La palabra de verdad, ella por sí sola es el Evangelio que nos salva. Que nos salva. Estos falsos maestros judaizantes llegaron a los Gálatas con lenguaje de sabiduría, intentando persuadirlos y no dejando que escuchen a Pablo y sí escuchar ese otro evangelio. Hermanos, pero nosotros estamos bien claros de que lo de lo que nos salva es la palabra de la verdad. La palabra de verdad. Por eso Pablo, él dice a los Gálatas, vamos al libro de Gálatas, dice así, capítulo 4 de Gálatas, aquí nos muestra que los Gálatas tenían el mayor amor y aprecio por Pablo y tenían un aprecio de su palabra, pero de pronto cambiaron. Aquí dice así, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Probablemente Pablo tenía una enfermedad grave en los ojos, en la vista. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Los Gálatas tenían el mayor aprecio y amor por Pablo.
¿Dónde pues está esa satisfacción que os experimentabais? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambiaron? Porque hoy doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por, por deciros la verdad. Yo no usé de sabiduría humana para engañarlos. Yo les dije la verdad. El evangelio que yo predico es la palabra de la verdad. Y la palabra de la verdad es la única que salva. Es el evangelio de vuestra salvación, como Pablo dijo a los Efesios. Por lo tanto, hermanos, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Estos falsos maestros judaizantes están intentando sacarlos a ustedes de mí y sacando el respeto que ustedes tenían hacia mí y me están despreciando y despreciando mi apostolado. ¿Por qué? Porque ellos quieren apartarlos a ustedes de mí y aislarlos a ustedes de mí para no oír la palabra de la verdad y pasen a oír las palabras que ellos hablan, que es otro evangelio, sino que quieren apartarlo de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Ahí van a entender cada vez mejor. Romanos 6. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros creemos en Jesús, por la fe somos unidos a la muerte de Cristo. ¿Sabía eso? Cuando usted creyó en el Señor, y usted dijo, Señor, yo creo en ti, yo te recibo para dentro de mi corazón. Yo confieso mis pecados y a partir de hoy tú eres mi Señor. Cuando usted cree en el Señor Jesús, porque alguien le predicó a usted el Evangelio, que es la palabra de verdad, y alguna cosa sucedió, algo más que usted imagina, que cuando usted creyó en Jesús, usted murió con Cristo. ¿Sabía eso? Su viejo hombre, su carne pecaminosa, que es su problema, usted en el viejo hombre, usted en la carne, usted es esclavo del pecado. Usted es esclavo de esa carne pecaminosa que posee naturaleza pecaminosa. La ley de Moisés no consigue sacarte de eso. Entonces, la única solución es la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo la muerte de Cristo me libera? Por la fe. Cuando yo creo, yo fui crucificado con Cristo. Yo morí con Cristo y no solo morí con Cristo, hermanos. Este viejo yo, mi carne pecaminosa, mi viejo hombre, fue sepultado con él. Versículo 4 dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando fuimos
en agua es un símbolo, un testimonio que hacemos que en verdad nosotros somos bautizados por el Espíritu. En el bautismo, en el sepultamiento de Cristo. Nuestro viejo hombre murió en la cruz con Cristo y nuestro viejo hombre fue sepultado con Cristo. Pero gracias a Dios, no quedó solo en la sepultura, sino que también ahora vivo. ¿Quién vive aquí? Por eso, hermanos, no solo fui unido en la muerte con Cristo, unido en la sepultura con Cristo, también fui sepultado con Cristo, sino que también por la fe, yo también me uní en la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, usted también resucitó, pero no resucitó en el viejo hombre, no más, no resucitó en la carne pecaminosa. Usted resucita no en vida nueva. Ahora usted resucita en el nuevo hombre, una nueva persona, un nuevo yo. ¿Por qué? Porque si fuéramos unidos en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La cruz destruyó el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque hasta hoy fuimos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién murió? El pecado no tiene más poder sobre él. Por eso, hermanos, esto es la historia de la fe. Usted va a decir, pero en mi día a día aún siento que tengo el poder de pecado intentando atraparme. Pero, hermanos, eso es una historia de fe. Usted percibió que cuando usted está en el Espíritu, cuando usted ejercita la fe en la palabra, hace inmersión, usted hace gritos de guerra, está en comunión con los hermanos, usted está viviendo en la esfera de la fe. En esa realidad de la fe, su viejo hombre está muerto. Pero cuando usted sale de esta realidad de la fe, su viejo hombre vive. ¿No entienden? Por eso necesitamos esforzarnos a todo tiempo en estar en la realidad de la fe. Inmersión en la palabra, gritos de guerra, comunión con los hermanos, predicando el evangelio, cuidando de las personas, todo el tiempo, hermanos, en la esfera de la fe. Y ahí, entonces, está la realidad de que mi yo fue crucificado con Cristo, sucede en mi vida. Y entonces vivo hoy en vida nueva o novedad de vida. Oh, Señor Jesús. Capítulo 7 de Romanos, versículo 4. Dice así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. No sé si ustedes vieron y percibieron, por el capítulo anterior, por la muerte de Cristo, por la fe, nosotros nos unimos en su muerte y que Él murió está libre del pecado. ¿Percibieron? Que Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. ¡Qué maravilla! Pero en el capítulo 7, versículo 4, nos dice que Cristo también nos liberó de la esclavitud de la ley, porque la ley trae exigencias para que usted cumpla. Pero si usted ya murió, usted ya también está libre de la exigencia de la ley. Usted también murió relativamente a la ley por medio del cuerpo de Cristo para pertenecer a otro que es Cristo. Oh, Señor Jesús. Porque mientras estábamos en la carne, versículo 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ustedes sabían, cuando vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas dentro de nuestra carne que tiene la naturaleza pecaminosa, y en la naturaleza pecaminosa está llena de pasiones pecaminosas, fascinadas. Esa carne
pecaminosa está fascinada por las cosas del pecado. Le gustan las cosas del pecado, llena de pasión. Solo que, ¿cómo es que la ley va a trabajar? Cuando usted vive en su carne pecaminosa, lleve de pasiones pecaminosas, entonces la ley dice, no puede hacer eso, no puede hacer aquello. Eso es pecado, eso es pecado. Entonces la ley solo tiene una función ¿de qué? De realzar el pecado. ¿Percibieron? Entonces la ley solo termina teniendo la función de una lupa. Antes que usted supiese que eso era pecado, el pecado no tenía relevancia. Pero cuando la ley dice que eso es pecado, la ley entonces realza al pecado. Cuando era adolescente y joven, yo luchaba contra las pasiones de la juventud. Todo joven sabe de eso. Yo luchaba. Yo no estaba claro en todo esto. ¿Qué hacía? Porque en aquel tiempo ya había cosas impropias en las tapas de la revista. ¿Qué hacía yo? Yo entonces, cuando iba cerca de un kiosco de revista, decía, es pecado mirar esas cosas, es pecado. ¿Qué hacía yo entonces? Pasaba cerca de los kioscos de revista y pasaba así con la mano poniéndome así para no mirar. Antes de saber que eso era pecado, tal vez no percibía. Pero después que yo supe que la ley es pecado, yo quedé más sensible. Yo miraba y decía, no, no puedo ver. La ley no me ayuda. La ley solo realza aquello que estaba adormecido. Pero cuando la ley realza, se torna un monstruo para asustarme y la ley solo consigue hacer eso. No da solución. Pero gracias a Dios, la cruz de Cristo nos da solución. Y yo cuando creí en Cristo, yo morí con Él. Si yo morí con Él, aquella carne pecaminosa también en la cruz murió con Él. Y ahora yo vivo en novedad de vida. Entonces, toda vez que estoy en la esfera de la fe, la esfera de la realidad, de verdad, entonces estoy libre. No solo en el pecado, yo estoy libre de la esclavitud, porque la ley me hace esclavo. La ley dice prohibido codiciar, y usted codicia. Es prohibido adulterar, prohibido robar, prohibido esto, prohibido aquello. Y aquello solo realza. Pero gracias a Dios, para aquel que murió, no necesita prohibirle nada. Ahora, hermanos, ahora vivimos en el Espíritu. Vivimos en novedad de vida en Cristo. Oh, Señor Jesús. ¿Esto es una liberación o no? Amén. ¿Qué liberación? Oh, Señor Jesús. Efesios capítulo 2 nos muestra la vida. Nuestra vida antes. ¿Cómo era difícil nuestra vida antes? Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes percibieron, hermanos, que hay una esclavitud aquí. Alguien que nos obliga a hacer algo que no queremos hacer, porque estamos debajo de la muerte. ¿Percibieron eso? Cuando yo dije que cuando el hombre desobedece a la palabra de Dios, el pecado entra al mundo y por el pecado la muerte. Y todos nosotros estamos esclavos debajo de la muerte. Y estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, no hacemos lo que el pecado quiere. Hacemos lo que Satanás quiere y estamos dominados y somos esclavos. Y andamos
según las inclinaciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Por la gracia somos salvos. Fuimos liberados por la gracia, por la fe en Cristo. ¿Usted quiere volver otra vez a ser esclavo de la ley? No haga eso, no haga esto, no haga aquello. No. Fuimos liberados de la ley para vivir en novedad de vida. Gracias a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. No solo nos liberó en la muerte de Cristo, sino que nos resucitó y nos hizo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso en Romanos nos dijo, pero acá en Efesios sí nos dice que morimos con Cristo y fuimos sepultados con Cristo. Fuimos resucitados para vivir en novedad de vida y aún más, fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo. Hermano, la fe te lleva a esa realidad. ¿Cree o no cree? Cuando usted está en la esfera de fe, usted está en resurrección. Por eso, en una reunión como esta, los hermanos, el cuerpo de ustedes está sentado aquí, en las sillas, pero en verdad están en lugares celestiales. Y juntamente con Cristo. ¿No es maravilloso? Por eso, hermanos, no vuelva de nuevo a la esclavitud. Los Gálatas fueron engañados, fueron fascinados, hechizados por la elocuencia que de aquellos que se decían ser de Jerusalén tenía un estatus. Despreciaban a Pablo. Ellos querían traerlo de nuevo a la esclavitud aquí en la tierra, a la esclavitud del pecado y de la ley. Gracias al Señor, hermanos, que el Señor, por la gracia, fuimos salvos. Y aquí, versículo 8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Toda esa historia sucede en la esfera de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Es gracia, por eso, no por obra, para que nadie se gloríe. Yo llegué a una etapa maravillosa de la salvación, ¿por qué? Porque yo hice muchas cosas. No, hermanos, no es por las obras, no es por las obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos otra criatura. No somos más de esta esfera terrenal. No somos de la esfera terrenal. Nueva creación, nueva criatura. Por eso, hermanos, resaltamos que en Hechos 15, el apóstol Pedro, él estaba muy claro. Cuando dio su parecer, él dijo, más creemos que fuimos salvos por la gracia del Señor Jesús, como también los gentiles fueron salvos. Así, ahora somos iguales a los gentiles. No vamos a llevar a los gentiles ahora a la práctica de la ley. Estamos en la esfera de gracia, en un nivel superior, en la esfera de la fe, en la esfera de la fe. Entonces, ese otro evangelio es ese otro evangelio que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Los de Judea enseñaban a los hermanos a la necesidad de practicar la circuncisión para ser salvos. Eso está en Hechos 15:1. Y observarle la ley de Moisés, versículo 5.
Entonces dieron secuencia a su trabajo entre los gentiles. Probablemente aquellas exigencias que Jacobo puso en su parecer, que yo llamo de exigencias levíticas, yo digo, exigencias levíticas, no están en los mandamientos de Dios. Y eso había dado fuerza, porque eso fue escrito a través de una carta y Pablo y Bernabé tuvieron que hacer fielmente de llevar esa carta y eso perjudicó, llevando esa carta, eso perjudicó el trabajo y favoreció mucho más al trabajo de los judíos. El otro evangelio justamente es asociar las prácticas de la ley de Moisés con la fe. La fe, hermanos, nos lleva a las regiones celestiales, pero la práctica de la ley, de la ley quiere traernos de vuelta, del regreso a la tierra. Entonces son dos cosas de naturaleza completamente diferentes. Son irreconciliables, son incongruentes. No se puede conciliar la fe con la ley. Entonces, volver a la práctica de la ley paraliza la obra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Oyeron esta afirmación? Volver a la práctica de la ley sería paralizar la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento y retornar al Antiguo Testamento para la práctica de la ley, que se reveló totalmente ineficaz para hacer la voluntad de Dios, que es una gran trampa de Satanás, usando su tentáculo, su departamento mundano de religión, para atrapar al hombre. Entonces, para el mundo es una cuestión de ilusión. Entonces trajo ilusión a los Gálatas. Lo que Pablo predicaba es el único evangelio de Cristo Jesús, Gálatas 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no inventó una línea filosófica cristiana. Pablo no inventó una nueva línea doctrinaria para la predicación en las iglesias. No, todo lo que Pablo predicaba era seguir fielmente la revelación de Jesucristo. Las palabras que Pablo predicaba eran las palabras de la revelación de Jesucristo. Por eso Pablo predicaba en el versículo 8, dice, mas si aún nosotros un ángel del cielo anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. No podemos predicar un evangelio que va más allá del evangelio de Cristo. Por eso dice, hermanos, Señor Jesús, ese único evangelio, voy a intentar mostrarle a ustedes. Todo lo que está en el Nuevo Testamento presenta una visión completa de lo que es el evangelio. El evangelio abarca, para que ustedes entiendan, el libro de Mateo nos presenta qué aspecto del evangelio. El evangelio del reino. El evangelio del reino. Tanto es que Jesús vino a la tierra, iba de ciudad en ciudad, aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. Y tenía una misión para la iglesia. Mateo 24:14, será predicado el evangelio a toda la tierra y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa eso? Significa hacer la voluntad de Dios que Pablo mencionó en Efesios 1, capítulo 1, versículo 10.
9 y 10. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Efesios 1, 9 y 10. Dios desea hacer que Cristo encabezar todas las cosas, tanto de los cielos como la de la tierra. ¿Y cómo Él hará eso? Es Él siendo cabeza primero de la iglesia. Entonces, Él necesita encabezar la iglesia en primer lugar. Él necesita llenar la iglesia con su realidad, con el propio Cristo. Cuando Él, cuando Él llene la iglesia, Cristo, Él será la cabeza sobre la iglesia. Y entonces Él tendrá la plataforma para poder encabezar Cristo sobre todas las otras cosas. ¿Entienden? Ese es el Evangelio del Reino. Es el que estamos trabajando. Usted y yo, hermano, no podemos parar ni un día. Cada día que pasa, Cristo necesita gobernar más su vida, mi vida. Él necesita gobernar más Jerusalén dentro de los muros. Necesita gobernar más la iglesia, la obra, allá afuera, la predicación del Evangelio, colportaje, misionarios. Necesita encabezarnos y también predicar el Evangelio del reino para encabezar, para predicar a las personas para que ellas también sean encabezadas. Ese es el Evangelio del reino predicado en el libro de Mateos. Entonces, pero en el libro de Marcos muestra al Señor como alguien que no vino para ser servido, sino para servir. Eso muestra que la vida que nosotros recibimos a través del Evangelio es una vida de siervo. Usted y yo no reivindicamos un sueldo en la iglesia. ¿Usted reivindica un salario en la iglesia? ¿Usted sirve al Señor por un salario? ¿Usted sirve al Señor por qué? Por amor al Señor y por la vida que Él te dio. Es una vida de siervo. Hermanos, gracias al Señor, nuestros colportores están bajo el sol y la lluvia sirviendo, llevando, enfrentando todas estas dificultades, pero están salvando vidas, están liberando vidas, están encabezando vidas con Cristo. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué exigen? ¿Exigen un salario de hora extra? ¿Exigen vacaciones? No exigen nada. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de siervo. Estamos sirviendo al Señor. Entonces la iglesia es lo mismo. Yo no sirvo, hermanos, por alguna gratificación. Yo sirvo por amor, por la vida de siervo. La vida de siervo que el Señor colocó dentro mío. Y el Evangelio enfatizado en Lucas enfatiza el arrepentimiento y perdón de los pecados. No voy a comentar más que eso. Y el Evangelio de Juan, ya sabe, enfatiza la vida. Dios quiere gobernarla al hombre a través de la vida, no por la imposición de leyes, no de reglas, es por la vida de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio que Pablo predicaba englobaba todas estas cosas. Por eso que el Evangelio que Pablo predicaba, el Evangelio completo. Tanto es que yo le dije a ustedes en Colosenses 1:25 dice lo siguiente, que Pablo, a él le fue encargado completar toda la revelación del plano de Dios, del plan de Dios, la economía de Dios. Capítulo 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa es para completar la palabra de Dios, es decir, completar la revelación. Nosotros leemos en el libro de Nehemías que después que los muros fueron reconstruidos, después que las puertas se instalaron, después que Nehemías poco a poco fue restaurando todas las responsabilidades y los servicios, los porteros, cantones, levíticos, los administradores de la ciudad y varias cosas más, y fue colocando todo eso en orden. Y gracias al Señor entre nosotros, también entre nosotros las cosas están siendo colocadas en orden. Ahora
necesitamos del funcionamiento, que todos nosotros funcionemos debajo de esa visión completa del Evangelio, que los miembros del cuerpo de Cristo hoy funcionen. Y entonces es completar Pablo, entonces Pablo completaba la palabra de Dios, que es la revelación del Evangelio. Y cuando el pueblo, después de hecho o algunos o primeros ordenaciones para el servicio, inmediatamente el pueblo sintió la necesidad de la palabra de Dios. Entonces vino Nehemías, trajo a Esdras, y Esdras trajo a los levitas y comenzaron a leer el libro de la ley, y los levitas pasaban a explicar al pueblo sobre lo que Dios hablaba. Y cuando el pueblo, según según las explicaciones, el pueblo entendía lo que se leía, el pueblo quedó loco, quedó alegre de más, muy alegre. Es eso. Mucha gente dice, ah, no, tenemos que volver a la palabra de Dios, a la Biblia. Todo bien, claro, todos nosotros concordamos con eso. La palabra de Dios es la Biblia, es nuestra guía, principio. Son las vías que nos guían. Pero todos los cristianos tienen Biblia en la mano. Pero todos entienden la Biblia. Por eso necesitamos los levitas que nos expliquen para que el pueblo entienda lo que se lee. Gracias a Dios, Dios usó a Pablo para traer esas revelaciones a nosotros. Y hoy tenemos una revelación completa del Evangelio de Dios, el plan de salvación de Dios para el hombre. Entonces, oh Señor Jesús, Pablo seguía la misma línea que es la línea del Espíritu. Recuerdan que yo enfaticé varias veces cuando en Juan 3, Nicodemo, que era un doctor de la ley, maestro, y la ley perfecciona al hombre hasta un cierto punto y más de allá no va. Entonces, él se fue a encontrar con Jesús, que probablemente tenía la mitad de su edad. Y le pregunta a Jesús, Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque si no fuera de parte de Dios, nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Me dice cuál es el secreto, dame un tip, a ver qué es lo que se hace, que yo no puedo hacer. El Señor le dijo, usted no puede hacer porque usted necesita, en verdad, necesita nacer de nuevo. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Usted necesita ir a otra esfera. La predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento nos lleva a otra esfera. La práctica de la ley que los judaizantes querían imponer a los gálatas es traerlos de regreso a la esfera terrenal. Dios quiere sacarlo de la esfera terrenal y llevarlo a la esfera del Espíritu. Por eso Jesús le dijo que el que nace de carne será carne siempre, pero el que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios desea ganar personas que nacieron del Espíritu. Entonces, Él explica que el viento sopla de donde quiere, o de su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu vive en novedad de vida. Novedad. Usted no sabe para dónde el Espíritu va. ¿Cuánta novedad nosotros experimentamos? Comportaje dinámico, TP restaurado, Expo Libro restaurado. Hermanos, tenemos que, Dios nos dio red de cuidados, Dios nos dio los adolescentes, casa adolescente, nuestros jóvenes restaurados, Dios nos dio inmersión, nos dio grito de guerra, tantas cosas nos dio el Espíritu. En el Espíritu siempre hay novedad. En la ley es una caducidad de la letra. Usted queda en la ley, eso caduca. Aquella cosa repetitiva, rutinaria, no trae alegría, no trae brillo en los ojos. Pero el Espíritu tiene libertad y tiene novedad. ¿Es así o no? ¿Cómo el Señor nos va a guiar aquí en 6 meses? Yo no sé, pero va a haber novedades, claro.
El Espíritu nos guiará. Por eso, hermanos, no vamos a quedarnos en la letra. Esta mañana yo le dije a los cooperadores, a veces yo temo que los más viejos tengan más tendencia de ir para la ley. ¿Estoy así o no? ¿Es correcto o no? Los más nuevos tienen la tendencia de quedarse más en la simplicidad del espíritu. Pero los más viejos tienen más madurez, más experiencia. Yo temo que nosotros, que los más viejos que tienen mucha madurez, tienen experiencia, pero necesitamos renovarnos siempre. Siempre ser una persona que anda en el Espíritu. No permitir que la persona poco a poco vaya haciendo de la iglesia a nuestra personalidad, a nuestra manera. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Entonces yo empiezo a reprimir esto, a reprimir aquello. Los adolescentes, a la libertad del Espíritu que tenga en la iglesia. Y entonces yo termino haciendo de ellos un como yo soy. ¿Me entienden, hermano, lo que quiero decir? Por el contrario, nosotros los más viejos, Dios quiere nuestra madurez, pero los más viejos necesitan aprender a andar más en el Espíritu, ser más libres, más sueltos, para andar en novedad del Espíritu, novedad de vida. Si el Señor exige de mí más de 70 años, saltar como un joven, voy a saltar, ¿cuál es el problema? Nehemías, ahí en la dedicación, en la construcción del muro, en la consagración, él dividió al pueblo en dos grandes coros y fueron andando por arriba de los muros, cantando y alabando y saltando. Hermanos, qué locura es esa. Ahí, usted con su concepto viejo, no, eso no se puede hacer, eso nunca se hicimos acá. Entonces usted comienza a reprimir la obra del Espíritu. Hermanos, no vamos a reprimir. Lo que es genuino del Espíritu, usted que es más viejo, tengo que aprender. Yo tengo que aprender a ceder a lo que el Espíritu quiere hacer y que el Espíritu tenga libertad en mí para que la iglesia obtenga beneficio. Amén. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús, vamos a aprender a andar en el Espíritu. Y Pablo en su Evangelio nos enseña, nos dice cómo andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar en novedad de vida, pero ¿cómo andar en el Espíritu? ¿Quién sabe? Claro que es a través de la palabra, pero usted necesita tener una actitud. ¿Cuál es la actitud? Romanos 5. Perdón, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí en verdad, el sentido original es aquel que piensan en las cosas de la carne, su mente, ponen la mente en las cosas de la carne, va a pensar en las cosas de la carne. Pero si usted inclina su mente al Espíritu, su mente se va a ocupar con las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, esta es la manera que Pablo nos enseña en su Evangelio cómo andar en el Espíritu de manera práctica. ¿Cómo se anda de manera práctica en el Espíritu? Es poner su mente en el Espíritu. ¿Y cómo colocar su mente en el Espíritu? En la palabra. La palabra llega, haga inmersión. Usted puede, por más ocupado que usted esté, mucha gente dice, no, yo no tengo tiempo, soy muy ocupado, mi jefe me exige mucho. Por más ocupado que usted esté, usted puede sacar esta hojita de la inmersión. ¿Puede o no puede agarrar su hojita? Epa, a ver aquí. Si usted no puede, váyase al baño. Agarre su hojita. Vaya ahí, haga inmersión. ¿Qué va a hacer? ¿Qué esa inmersión va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer?
va a colocar su mente en el Espíritu, la mente en la palabra. ¿Y en qué va a resultar? Vida y paz. Si el jefe va a percibir, opa, estás diferente. Su compañero va a decir, ¿qué está diferente? Eso no es bueno. No use disculpa, no tengo tiempo. Lo mínimo que puede hacer, hermanos, es la inmersión. Si tuviera grito de guerra, si tiene coraje en su trabajo de hacer grito de guerra, hágalo. Usted va a ayudar a otros. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, colocar la mente en la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 7. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Si realmente es hijo de Dios, su realidad es ser guiado por el Espíritu. No es ser guiado por su lógica, por su lado racional. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu, porque usted es un hijo de Dios. Versículo 17. Y si hijos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Versículo 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un día, hermanos, seremos totalmente tomados por la vida de Cristo, por la vida de Dios, y seremos glorificados. Eso va a ser la revelación de la gloria de los hijos de Dios, que es relatado en versículo 18 en adelante. No tengo tiempo de leer todo esto. Por eso, hermanos, Dios desea, no solo eso, estoy hablando del evangelio que Pablo predicaba. Entonces, cada uno de nosotros andamos en el Espíritu y Dios desea glorificarlos juntos. Efesios 3 dice, hacer habitar Cristo en nuestros corazones y juntamente con todos los santos entender cuál es la altura, la profundidad, el ancho, las dimensiones de Cristo y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Todo eso para qué? Para que vida de iglesia maravillosa en resurrecciones, para producir ¿qué? Es para que Dios nos llene más, cada día más, cada reunión, cada día de inmersión, cada momento, llenar, hasta que, hasta la plenitud de Dios, hasta que la realidad de Dios tome todos los puntos de nuestro ser. No yo más Pedro viva, más Cristo viva en mí. Dentro con la realidad y con la verdad de Dios dentro de mí. Eso es lo que Dios está haciendo. Por eso que Dios necesitó llamar a Pablo para ser aquel que lleva esta predicación. Voy a solamente leer aquí Efesios 3. Por eso, hermanos, aquí dice Efesios 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo tiene demasiadas riquezas. Ese evangelio contiene muchas riquezas. Por eso, hermano, no se preocupe que cada semana usted tiene una inmersión de palabra nueva. Usted no va a terminar nunca. Parece que en la casa del tesoro de Dios, el tesoro sin fin, no termina nunca. Son riquezas insondables. Cuando recibe una revelación, parece que usted dice, llegué al límite. Pero no, el Señor siempre nos va a sorprender, porque las riquezas de Él son inescrutables. Vamos a Gálatas. Quiero terminar, vamos a ver a Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, un siervo de Dios que verdaderamente es llamado por Dios,
Él no busca el favor de los hombres. Él no busca agradar a los hombres. ¿Usted sabe por qué? Porque quien agrada a los hombres es para ganar alguna moneda a cambio. ¿Sabe eso? Ustedes vieron. Voy a intentar mostrarles a ustedes. Él es un siervo de Cristo. Él tiene que agradar solo a quién? A Cristo. Él no puede agradar y buscar el favor de los hombres. Voy a explicar un poco mejor. Un siervo de Cristo, hermanos, apenas busca hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Jesús fue el modelo. Juan 5. Vamos para Juan 5. 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El siervo de Cristo tiene que buscar no su voluntad, la voluntad de quien lo envió. Oh Señor Jesús, Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 9 y 10, Pablo dice así. Segunda de Corintios 9, 10. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. Pablo solo quiere agradar al Señor solo por la vida, sea por la vida o por la muerte. Él quiere agradar al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, yo solo respondo a Él. Yo tengo que tener miedo, temor de agradar al Señor. Y también no busca la gloria de los hombres. Juan 7, no busca la gloria de los hombres. Juan 7, Señor Jesús, Juan 7. Juan 7, 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Un apóstol, un profeta de Dios, no puede hablar por sí mismo. Si él habla por sí mismo, está buscando su propia gloria. Hermanos, ya pasaron personas en la iglesia. Yo personalmente cultivé una persona, levanté una persona que pasó a administrar la palabra en la iglesia y de pronto yo percibí que él comenzó a desviarse. ¿Qué hacía? Él hacía una predicación y después iba a despedirse con los hermanos y le decía, hermano, ¿a usted le gustó mi predicación? ¿Recibió ayuda en lo que le dije? Ahí comencé a percibir el desvío. Hermanos, nosotros no hacemos nuestra propia voluntad para nosotros ganar la gloria. No estamos para ganar nuestra gloria. Estamos para ser fieles al Señor. La gloria es del Señor, es para el Señor. Entonces, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y en la obra de Dios, hermanos, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Señor Jesús. Filipenses 4, versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Voy a explicar un poco para ustedes, hermanos. Ustedes ya percibieron que Pablo, en varios textos, él habla de esto. Él habla a los corintios, que él no se aprovechó de los corintios en las cosas materiales. Él no abusó de los hermanos. Él antes trabajó con sus propias manos para no ser gravosos a ellos.
¿Sabe lo que quiere mostrar, hermano? Que a veces un siervo de Dios, para él buscar el favor de los hombres y tener una mejor condición, él termina agradando a los hombres para ser el bien tratado, tener, tener más ofrendas, ser mejor suplido. Infelizmente el hombre es así. Pablo tenía una pureza tan grande en el corazón que él no hacía nada para buscar un beneficio para sí mismo. Él servía al Señor con pureza en el corazón. Él es limpio en esto. Por eso, hermanos, nosotros, un siervo de Dios, no busca favor de hombre para su propio beneficio. Entonces, si yo lo agrado a usted, voy a ganar un beneficio de usted. Yo ya vi al hermano Don yendo a varios lugares. Yo era traductor y aprendiendo con él a servir al Señor. Él iba a un lugar y era hospedado en la casa del hermano principal, del hermano responsable de aquella iglesia. Y él veía que no había una situación no buena. Él no medía palabra, él hablaba directamente. Y esa palabra a veces hería al que lo hospedaba. Y quien lo hospedó, y si él no demostraba eso, la mujer demuestra. Y el hermano el don fue muy maltratado a veces. Ustedes no saben. Un siervo de Dios tiene que ser fiel al Señor. Entonces, voy a leer y ustedes van a entender. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No voy a buscar favor de los hombres. Si tengo escasez, entonces estoy con hambre. Voy a poner esa carita, ay, de que estoy pasando hambre. Esa cara de que estoy pasando necesidad. Hermano Pedro, para que me pregunte, ¿qué hermano qué le está pasando? Ay, estoy pasando necesidad. No tengo dinero para comprar esto, para comprar aquello. Hermano, entonces los hermanos que van a hacer me van a ofrendar. Pero no servimos al Señor por eso. Nosotros tenemos que tener nuestra dignidad. Por más que usted fielmente esté pasando por mucha necesidad, usted mantiene la dignidad de un siervo de Dios. Yo no vendo mi dignidad. ¿Entienden, hermanos? Todo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, Señor Jesús. Versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, la iglesia en Filipos era la única que suplía a Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, somos siervos de Cristo. El Señor suplirá cada una de nuestras necesidades. Volviendo a Gálatas, para terminar, a ver, al versículo 11 y 12. Entonces, Gálatas 1, 11 y 12, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, un verdadero apóstol, como profeta enviado por Dios para hablar por él y ejecutar la obra de Dios. No tiene libertad de hablar o hacer cualquier cosa conforme a lo que mejor le parece o según lo que él aprendió. Aún nuestra experiencia del pasado no puede influenciar la palabra profética. Ella tiene que salir fielmente como el Señor está haciendo ahora, aunque ellos vayan contra lo que aprendí en el pasado, pero el Señor quiere hablar ahora, y tiene que ser fiel. Entonces Moisés, como profeta de Dios, en Hechos capítulo 17, a mí me gusta mucho lo que Esteban habló en Hechos 7, porque Moisés, ¿qué dice?
transmitía cómo. Capítulo 7, ¿qué dijo Esteban sobre Moisés? Versículo 38. Este, versículo 38, no, ¿dónde está? 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Hermanos, el profeta Moisés no tenía libertad de decir lo que quería, de hablar lo que quería. Él transmitía no doctrina, no conocimiento bíblico. Él transmitía palabras de vida de Dios. Ese es un profeta fiel que fue Moisés. Dios habla a través de sus mensajeros. Yo leí antes en 2 Crónicas 36, 15, 16, que Dios mandó sus mensajeros, son profetas de Dios. Los profetas de Dios son enviados, son mensajeros para enviar mensaje para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios despreció y se burló de los mensajeros y ridicularizaron a los profetas de Dios. Por eso, hermanos, fue el profeta del Señor, Deuteronomio 18, 18, no tiene libertad de hablar por sí mismo. Dios pone su palabra en su boca y él tiene que hablar lo que Dios ordene. Dios es lo que él da orden y él tiene que hablar eso. Entonces, hermanos, por eso, Dios pedirá, versículo 19, Dios va a pedir cuenta al que no oye. ¿Usted cree que todo será impune? Hay personas que no oyen la palabra cuando pueden oír, pero Dios un día pedirá cuenta y asentará cuentas con esa persona. Entonces el Señor llamó a Pablo para ser un dispensador de la gracia de Dios y por eso le fue dado a conocer el misterio a través de una revelación. Eso yo la leí en Efesios capítulo 3, versículos 2 y 3. Entonces le fue dado a Pablo esa gracia de predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo mediante la revelación que él recibió. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo voy a terminar con Apocalipsis 1:1. Vamos allá, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios tiene una revelación que dar a la iglesia. Él primeramente da a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Son los fieles mensajeros de las iglesias. Usted es un fiel mensajero de la iglesia. Usted transmite la palabra fielmente a la iglesia. Entonces, si usted es eso, usted es un mensajero. Entonces, Dios quiere revelarle a este grupo de siervos, de mensajeros. Entonces, yo supongo que un grupo de cooperadores míos es ese grupo de siervos. Y muchos otros hermanos líderes de las iglesias son un grupo de siervos. Y ese grupo de siervos, Dios da la primera revelación para ellos. Y ellos ministran fielmente esa revelación a la iglesia. Usted puede ser también uno de ellos. Solo que Dios no revela a todos sus siervos de una vez. Él manda, Jesucristo manda por medio de su ángel y notifica a un siervo, a Juan. Y Juan pasa al grupo de siervos. Y ese grupo de siervos, junto con Juan, y comienzan a pasar esa revelación a la iglesia. Hermanos, yo voy a cambiar un poco mi concepto. Voy a hablarle un poco a ustedes. Porque Hechos 2:42 dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Plural, apóstoles. Ahí son 12 apóstoles en Jerusalén. Pero usted solo ve registro solamente de la palabra de Pedro. Usted no ve otro apóstol. Ni en Hechos 15, en aquella reunión tan importante. Usted no ve otro apóstol. En Juan,
en Hechos 21. Ni un apóstol estaba ahí. Quiere decir que, quiere decir que solo cuando Pedro estaba hablando, pero la enseñanza era de los apóstoles. ¿Qué quiero decirle para mis cooperadores y para todos ustedes que hacen parte de ese grupo de siervos? La enseñanza es de los grupos de siervos. Aunque Dios me haya encargado y notificado para notificar al grupo de siervos, voy a decir que esa enseñanza es de los apóstoles. Esa enseñanza es el grupo de siervos. Para yo no llevar piedras solo, para que no me apedren a mí solo. Porque esa enseñanza, la revelación que recibo, es para el grupo de siervos. Y ese grupo de siervos tiene que tomar esa responsabilidad y decir que esa enseñanza es mía. Yo recibí, yo voy a transmitir, ¿sabe? Entonces necesitan asumir la autoría. Yo estoy entonces aquí conclamando agrarios, siervos que reciben la palabra para que sean coautores. Ustedes son coautores, son siervos que Dios quiere darles revelación. Entonces todos tenemos la responsabilidad de transmitir fielmente la revelación recibida. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo quería hablar con ustedes. Que el Señor nos bendiga en tiempo que resta de conferencia. Amén.